Hola, ¿cómo están? Parece que nuestro coro de los miércoles se está volviendo poderoso y fuerte. De verdad quiero darle gracias a Dios y agradecer a todos los miembros por su dedicación y por estar aquí. No estoy bromeando. Por favor, no se rían de esto, pero es muy en serio, muy poderoso y fuerte. Me recuerda a Gedeón. Vamos a continuar con la historia de Gedeón. Y en Jueces capítulo 7, el anciano ha leído de los versículos 15 al 18. Pero podemos continuar desde ahí. Pero se pueden imaginar a los 300 soldados que están tratando de seguir a Gedeón. Y Gedeón dice, vengan, síganme. ¿En qué se basa esto? ¿A dónde vamos? Él dice, vamos a pelear contra 135,000, o sea, 450 veces el número de soldados de mi lado, de nuestro lado. Y le preguntamos, entonces, ¿en qué te basas? ¿Cuál es tu plan? La razón por la que vamos es que Dios me dijo que bajara y comprobara. Así que nos dirigimos a un extremo de todo el campamento, y oímos. Soldados soñando, Berney y Fred rodando. Vamos. ¿Estás con Gideón aquí o ya estás huyendo? ¿Y entonces cuál es el plan? ¿Cómo vamos a luchar? Vamos a tomar. ¿Cuáles son las tres cosas que se están llevando? Maldito. Carro vacío con linterna. ¿Y qué más? Trompeta, alguna pistola o espada. Flechas, arcos, lanza. Trompeta y luego un tarro y una antorcha. ¿Quién quiere ir conmigo? Gedeón es conocido por ser cobarde, ¿verdad? Tenía miedo. Y les dice, ok, el plan es, tomen esas tres cosas, divídanse en tres grupos, formen tres compañías. Y dice, Gedeón dice, mírenme a mí y hagan lo mismo. Mírenme. Cuando hable fuera del campamento, hagan lo mismo. Ahora, ¿quién está conmigo aquí? ¿Quién está con Gedeón? ¿No es esto como una misión suicida? Esto es una locura. Esto es una locura total. Esto es una tontería. Y él dice, esto es lo que Dios me dijo que hiciera. ¿Alguna vez has pensado en el apóstol Pablo diciendo, sean como yo? ¿Qué pensarías si yo te dijera, vive como yo, sé como yo? Si quieres salir adelante, sé como yo. Ya te estás riendo de mí. Probablemente dirías en tu corazón, ese pastor ya se volvió loco, demasiado arrogante, demasiado orgulloso. ¿Cómo que, sé como él, tenemos que ser como Jesús? Pero el apóstol Pablo no estaba siendo arrogante ni orgulloso, sino que decía, me esfuerzo a mí mismo para ser como Jesús. Así que, sé como yo, o sea, no yo como ejemplo. Sígueme en el camino de Cristo. Gedeón, cuando decía, hagan como yo hago, no estaba siendo altanero ni orgulloso, ni se estaba glorificando a sí mismo. Es porque él está haciendo lo que Dios le está diciendo que haga, aunque él tampoco quiere hacerlo. Ha aprendido una vida de obediencia. Y creo que aquí está el secreto de la victoria. El título de la porción de hoy es la victoria. Y si queremos obtener la victoria, creo que tenemos mucho que aprender de esta parte de la historia de Gedeón. ¿Te gustaría tener victoria en tu vida? Y oro por la victoria de Dios en la iglesia Sion.
Y siempre estamos luchando dentro de nosotros mismos. La guerra, la batalla está en mi propia vida, dentro de mí, entre el bien y el mal. Y siempre estamos en batalla contra las fuerzas de la oscuridad. Incluso nuestro ministerio es una batalla. Para avanzar, para hacer lo que Dios nos ha dicho que hagamos. En el desierto, en la vida de Abraham, en la vida de Jacob, en la vida de Job, fue una batalla. Todo es una batalla contra las fuerzas de Satanás. Y estamos en una batalla. E incluso nuestro ministerio, mientras preparaba esta sección, me hizo pensar en nosotros. Salir a diferentes países o diferentes regiones, o incluso en Singapur, para compartir la palabra de Dios. Eso es una batalla. Eso ya es una batalla. Ir al trabajo o la escuela a diario y resistir es una batalla. Oro para que así aprendamos a vencer. Y esto es casi directamente de la serie de la historia de Memphis del número 3. Y entonces, ¿qué? ¿Qué fue lo que fortaleció a Gedeón y le dio esperanza? Fue ese sueño. ¿Y cuál era el personaje principal clave en ese sueño? Pan de cebada. Un pan de cebada fue lo que rodó hacia el campamento y atravesó el campamento, ¿verdad? La tienda. Esa tienda se refiere a los soldados del campamento marianita. ¿Qué representa ese pan de cebada? La interpretación era, dos soldados hablan. Uno dice, soñé con pan de cebada. El otro dijo, es Gedeón. ¿Qué es? Es Gedeón. ¿Cómo sabes? Gedeón, nadie habló o no vendía pan de cebada. Le dijo algo y Dios le dio el nombre de Gedeón. Pero, ¿sabes qué representa el pan de cebada? Vamos a Juan, capítulo 6, versículo 51. De hecho, te lo voy a leer. Jesús dice, yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. Jesús es el pan que rodó en la tumba, que rodó hacia este mundo. Aunque ellos interpretaron este pan de cebada como Gedeón, toda la vida de Gedeón es una sombra o un tipo de Jesús. ¿Podrías decir, cómo puede una persona cobarde convertirse en Jesús o representar a Jesús? A Jesús lo consideraban como nada, sin significado, sin forma. Como dice Isaías 53, era un retoño tierno sin forma. Fue Jesús quien nació en Belén, en un pozo. En un pesebre no había nada, nada que ver, nada de qué presumir, pero él era el pan que descendió del cielo. Y Gedeón, el pan de cebada, que parece ser algo muy insignificante, sin importancia, derriba el campamento. Y entonces, ¿cómo se ganó la victoria? Primer punto, triunfo con trompetas y antorchas. Al comienzo de la Guardia del Medio, esto es en los versículos 19 y 20. Si podemos leemos los versículos 19 y 20. Jueces 7, 19 y 20. Entonces Gedeón y los 100 hombres que estaban con él llegaron a las afueras del campamento al comienzo de la vigilia media, cuando acababan de montar la guardia,
Tocaron las trompetas y destrozaron las imágenes que tenían en las manos. Así que, ¿qué plan? Usemos nuestro sentido común y lógica. Esto es en medio de la noche. La vigilia media es como a las 10 de la noche, hasta las 11 de la noche. Muy tranquilo, y ya sé que los soldados estaban cansados, y ellos se han quedado dormidos. ¿Cómo atacarías ese campamento? ¿Emboscada en silencio? Y arrastrarte, o, ya sabes, acercarte lo más posible a ellos sin que se den cuenta. No prendes una alarma, ya sabes, diciendo, oigan, aquí estamos. Pero su plan era quedar separados, probar desde lejos y tocar la trompeta. Oigan, despierten, venimos a pelear contra ustedes. Ellos están ahí para tocar la trompeta, llevar la vasija y mostrarles la luz. Así que básicamente estás tratando de pelear con este tipo. Y el tipo está profundamente dormido. Si quieres ganar, tienes que entrar bastante en la oscuridad y desaparecer. Nunca sabrán quién lo hizo, pero es como, prende la alarma, prende la luz, oye, hola, estoy aquí para pelear contigo. Y se les olvidó algo, ¿dónde está la espada? ¿Verdad? Entonces, así que podemos ver que, según la lógica humana, esto no tiene sentido. Y cuando no tiene sentido, humanamente, debe ser la manera de Dios. Dios está haciendo esto para mostrarles que no son ellos los que pelean, es Dios quien pelea. ¿Qué usaron? Soplaron las trompetas y usaron cántaros. Rompieron los cántaros. ¿Qué representa la trompeta? La trompeta representa, aunque no tenemos tiempo de leer cada uno, a lo largo de toda la Biblia la trompeta es el símbolo de la guerra de Dios. Y al final, 1 Corintios 15, versículos 50 al 80, 55, y lo que sigue, que al sonar la última trompeta seremos transformados. Está hablando del último día, cuando el Señor regrese con el sonido de la trompeta. Seremos transformados. Los que están muertos resucitarán. Es la palabra de vida eterna. Es la palabra que da vida a nuestros cuerpos mortales y perecederos. La convierte en inmortal, imperecedera. Y esta es la palabra que debemos sostener en nuestra mano derecha. Y lo que hicieron fue tocar la trompeta, es decir, proclamaban la palabra para ganar la batalla. Entonces, ¿qué es lo primero que necesitamos para vencer? Necesitamos la palabra. El Salmo capítulo 17, versículo 20, dice que es la palabra la que sana. A lo largo de la Biblia, es la palabra la que nos da poder. Es la palabra de Dios la que sana. Es la palabra de Dios la que nos da la victoria. Éxodo 19, versículo 16, y luego los versículos 18 al 19, la presencia de Dios, la venida de la presencia del Señor, fue anunciada al pueblo, dada a conocer al pueblo a través del sonido de las trompetas. Había trompeteros de oro en el monte Sinaí, pero cuando la presencia de Dios venía, escuchaban el sonido de las trompetas. Éxodo 19, 18 y 19. Break time igual a 0.5 s barra diagonal a luego Éxodo 20, 18. Break time igual a 0.5 s barra diagonal y Levítico 25, 9. Juan 3, capítulo 6, versículos 4 a 5, Josué 6,
versículos 4 y 5, Isaías 27, versículo 13, Isaías 58, versículo 1, Mateo 24, versículo 31. Dice, enviará a sus ángeles con gran trompeta, y ellos reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos. Así que el sonido de la trompeta va a dividir y distinguirá a los escogidos de Dios de aquellos que están siendo salvos en el tiempo final. Y reunirá al pueblo de Dios a través del sonido de las trompetas. ¿Por qué salimos a proclamar al Señor? Los que escuchan el sonido de las trompetas y los que son llamados por Dios se reunirán. Es como un imán. Es como el último filtro espiritual final que atraerá a la gente. El pueblo de Dios, juntos. Una de las cosas que nuestro pastor principal solía decir siempre era que debemos esforzarnos en reunirnos para compartir la palabra. Yo pensaba que eso solo significaba algo para nosotros. Lo dijo tantas veces. Sonaba como si estuviera regañando. Vengan a la iglesia, vengan a la iglesia perdida. Pero ahora, mientras estudio más me di cuenta, wow. Reunirse al sonido de la palabra y los que se reúnen, o sea, el pueblo de Dios, esos juntos son los 144,000 del tiempo del fin. Así que no es por la iglesia ni por el pastor que nos reunimos. Nos reunimos donde está la palabra, por el bien de mi transfiguración otra vez. Recuerden, al venir a la iglesia a escuchar la palabra, practican para el día de la transfiguración. Cuando llegue la palabra, ellos la recibirán primero. Primera de Tesalonicenses 4:16. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, de arcángel y trompeta de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los vivos serán levantados. Hebreos 12:18-19. En segundo lugar, en su otra mano, había un jarro grande y adentro había pequeñas imágenes, break time igual a 0.5 s barra diagonal, y adentro se encontraban las antorchas. Muchas antorchas. ¿Y dónde ves tal vez antorchas? ¿En la Biblia? Vemos que en Génesis 15 y en el segundo libro de la serie, el pacto de la antorcha, Génesis 15:17 dice: Sucedió cuando el sol se había puesto que esto es, cuando Dios le dio a Abraham el pacto, la señal del pacto fue esta. Estaba muy oscuro, y he aquí que apareció un horno humeante. ¿Dónde ves un horno humeante o un horno encendido, algo así, en la Biblia? En Ezequiel, en Isaías, en Apocalipsis, en el trono de Dios. Es la imagen del trono de Dios. Así que, horno humeante. No es un horno que está fumando un cigarro, ¿ok? Horno humeante significa que está caliente. Está lleno de fuego. Y una antorcha encendida que pasó entre estos pedazos. Isaías 62:1, Ezequiel 1:18, Ezequiel 7:12, 6. La antorcha encendida representa la presencia de Dios y su gloria. Así que, a la mano derecha, llevaban la trompeta, la palabra de Dios, la proclamación de la obra de Dios. A la izquierda, la gloria de la presencia de Dios. Wow, justo lo que decía al principio. ¿Cómo se puede ganar una batalla con esas tres cosas? Pero ahora que sabemos lo que significan, esos dos son lo que necesitamos para obtener la victoria, ¿verdad? La palabra de Dios.
y la presencia de la gloria, la presencia de Dios en tu vida. Ahora, ¿cómo revelaron la gloria de la presencia de Dios? Tuvieron que crear una vasija. La gran vasija representa nuestros corazones, o a nosotros, nuestra vida. Nosotros somos la vasija que contiene. ¿Eres una vasija vacía, o eres una vasija que contiene la llama? ¿Antorcha? ¿Estás ardiendo por dentro? Uno de los miembros, una de las personas que vino a nuestra proclamación, ¿eres tú? Voy a mostrarlo este próximo día del Señor. Si no lo hago, por favor recuérdenme que lo muestre. Durante los anuncios es tiempo de trabajar. Mostraré el testimonio de un miembro de CLC, quien dijo que al escuchar la palabra era como los discípulos que iban camino a Emaús. Mi corazón ardía. ¿Cómo es que el corazón ardía? Al oír la verdadera palabra, los discípulos sintieron sus corazones arder. ¿Está ardiendo tu corazón? No por la comida que comiste. Así que rápido hoy para la cena, no es acidez. ¿Tenemos ese fuego de Dios en nosotros? ¿Pero cómo lo demostraron? Rompieron las horquillas. Tenemos que ser quebrantados para mostrar la gloria de Dios. Cuando incluso los enemigos ven eso, escuchan el sonido de la trompeta y ven la gloria de Dios siendo sanada a través de nuestro propio sacrificio, a través de nuestra dedicación desinteresada. Se derretirán. Otra cosa que pasó en Corea. Durante Proclam, tuvimos una sesión de testimonios y una discusión grupal, y la mayoría de la gente dijo dos cosas. Dos cosas fueron buenas. La palabra era buena. En segundo lugar, dijeron que los voluntarios eran tan desinteresados y comprometidos que veían a Cristo en ellos. Todo el mundo decía eso. Aprendimos mucho a través del trabajo, pero también aprendimos a servir a través de la gente. Entonces, hubo un testimonio de uno de los evangelistas. Al anunciar a la iglesia que vendrían pastores internacionales, dijeron que necesitábamos voluntarios que hablen inglés. Pero había una anciana, muy mayor, que se le acercó, le tomó la mano y le dijo, «Estaría bien que yo viniera solo a limpiar o ayudar con la comida. No sé inglés. Puedo solo». El evangelista se quebró en llanto, diciendo, «Por supuesto, si tienes ese corazón, siempre puedes venir». Y hubo muchísimos de esos voluntarios desinteresados que vinieron a ayudar y estaban ayudando. Como si hubieran bajado ángeles con Dios, como cuando Abraham sirvió a los 3 ángeles. Y eso realmente conmovió a todos los que estaban ahí. Cuando estamos quebrantados, si nos mantenemos firmes, cubriremos el brillo de la antorcha, el fuego de la antorcha, y nunca lo verán. Pero cuando estamos quebrantados, esa luz brillará. ¿Y qué pasa? Los madianitas se despertaron, pero Dios puso temor en ellos de lo que eran. Sus espadas se volvieron unas contra otras y huyeron. De los 135,000, 120,000 fueron destruidos esa noche. ¿Cuántos quedan? 15,000 huyeron. Pero el ejército de Gedeón los persiguió hasta donde se estaban escondiendo. Pero prestemos atención a este versículo. Jueces 7:7, versículo 21. Jueces, capítulo 21. Dice, describe la escena, y cada uno se quedó en su lugar alrededor del campamento.
y todo el ejército corrió, gritando mientras huían. ¡Qué susto! Quebraron cántaro y antorcha. Despertaron. Locos. Están sacando la espada. Parece que van a venir a atacarte. ¿Y tú qué harías? La verdad, yo pensaría, bueno, ¿qué hago aquí? ¿Qué acabo de hacer? Acabo de despertarlo. Les estoy alumbrando para que encuentren el camino hasta aquí. Les estamos mostrando dónde estamos. Se supone que debía hacerlo en secreto, pero ya me descubrieron. Pero el secreto es que todos, los 300 se mantuvieron en su lugar para que la iglesia de Sión pudiera obtener la victoria hasta el final. Cada uno de nosotros tiene que mantenerse firme en nuestro lugar y mantenernos ahí, aunque de mucho miedo, aunque el enemigo esté justo enfrente de mí, creyendo que Dios se encargará. Cuando los 300 eran tan pocos en comparación con los 144,000, los 135,000, que cuando break time igual a 0.5 s barra diagonal, cuando ese pequeño número se unió finalmente, fue algo verdaderamente asombroso. Todopoderoso, al unirse dos cosas con Dios. Segundo punto secreto, secreto de Victoria 1. Confiaron completamente en Dios, o sea, se unieron a Él. Clamaron por el Señor y por Gedeón, una espada para el Señor y para Gedeón. Aunque Gedeón no era Dios, ellos creían que incluso esta persona débil, incluso la persona que parecía tan insignificante, era un hombre de Dios. Y así, seguir a Gedeón significaba seguir al Señor, por el Señor y por Gedeón. No para darle la gloria a Gedeón, sino literalmente recordando el hecho de que Gedeón representa a Jesús. Nos lo anticipó cuando creemos completamente en nuestro Señor en nosotros y hacia donde nos está llevando este mundo. Cuando nos hacemos uno con Dios a través de la fe y la obediencia, Dios nos dará la victoria. En segundo lugar, victoria secreta. En segundo lugar, los 3,800 guerreros obedecieron en unidad. Se hicieron uno solo. Como mencioné antes, cada uno de ellos se mantuvo en su lugar, conservaron su posición. Eso es unidad, no en un vínculo humano, sino que todos estaban en unidad con Dios. Y por lo tanto, como resultado, aunque cada uno estaba en su propio lugar, ni una sola persona decidió ser aya. Todos fueron fieles a Dios y, como resultado, se unieron. Creo que eso es lo que necesitamos mientras esperamos el 2019, mientras esperamos la mudanza de nuestra iglesia. Para vencer, necesitamos unidad con Dios y entre nosotros. Estoy seguro de que entre los 300 hombres había personas que apenas ayer habían peleado. Había personas a las que no les gustaba la cara del otro. Había personas que, ya sabes, simplemente no tenían una personalidad compatible. Pero cuando se unieron a Dios en la fe, pudieron trabajar juntos. Pudieron confiar unos en otros y se unieron. En el versículo 17, Gedeón dijo, mírenme y hagan lo mismo. Nadie dijo, ja, ¿y tú quién eres? Yo lo haré a mi manera. Nadie dijo eso. Aunque Gedeón era débil, creían que él era el líder puesto por Dios, y por eso todos tenían un solo enfoque central, Gedeón. No soy Gedeón. Jesús es Gedeón. La palabra es Gedeón. Así que todos se centraron en uno. Sin varios líderes, Cortés, rebeliones ni nada así. Buscaban lo mismo.
rompió las fotos. Rotos los egos, como las imágenes, el trabajo fluye. Bajo Dios, el poder de Cristo nos dará la victoria. Leo la historia de la oficina, de las ciudades, cuando nuestros egos se rompen, tal como se rompieron las imágenes, y se permite que el trabajo avance, según los caminos de Dios, el gran poder de Jesús se revelará y ganaremos el control. Amén. Esto es compartir la palabra, Academia Bíblica, para que lleven su mensaje a donde quiera que vayan. Lo primero que llegamos a hacer es el reflejo de la luz para que Dios pueda dar comienzo a su maravillosa obra. Tercer secreto de victoria. Dice que los 300 guerreros de Gedeón estaban exhaustos, pero continuaron persiguiendo hasta el final y completaron su misión. Estaban cansados, estaban agotados, ya no les quedaba fuerza. Pero había 15,000 personas que huyeron, así que aunque ya no tenían fuerzas, según la palabra hebrea, cansado significa que estaban exhaustos, sin ninguna fuerza, fatigados, sedientos. Aún así, siguieron adelante. La palabra persiguiendo, Jueces capítulo 8, versículo 4, ellos persiguieron, significa seguir, perseguir, cazar. Y llegaron hasta el final. Terminaron su trabajo fielmente. En nuestra vida de fe hay momentos en que miramos nuestro entorno y pensamos, es simplemente imposible. Nos desanimamos y decimos, esta no es nuestra escala. Este no es mi trabajo. Esto es demasiado. Podemos decir, ¿por cuántos años he estado haciendo lo mismo? Segundo, ya no tengo la capacidad. Estoy viejo y enfermo. No puedo. No te obligo. El ejército de Gedeón, aunque estaban agotados y con sueño, siguieron adelante hasta que los 135,000 fueron derrotados por completo. Quizás ponerte de pie y seguir adelante, hasta que todo último demonio, maldad y Satanás sea destruido por el nombre de Jesucristo. Como conclusión, Gedeón representa irónicamente, a lo largo de las historias que hemos estado estudiando sobre Gedeón, él representa a Abraham. Hay partes de él que son como Abraham. Él representa a Jacob. Él representa a Moisés. Y lo más importante, lo representa Jesucristo. Esta guerra representa nuestra vida de fe y nuestro ministerio. JDR. Era muy débil, pero dejó que Dios lo usara. ¿Somos débiles? Entonces dejemos que Dios nos use. Eso no impide que Dios nos use. Decimos, no. No me gusta la persona ni el trabajo. Dios, si me usas creo que nada puedo hacer. Amén. Creo que, para empezar, eres mejor que Quinia. Al menos no estás siendo atacado por la prensa blanca. Estamos comenzando desde un mejor lugar. Y Dios puede usarte de una manera que es más grande de lo que se te dio. ¿Amén? No dices amén porque tienes miedo. Él lo hará. Por favor, no confíes en mí, sino confía en Dios. Él usará la iglesia Sion para algo, un lugar muy especial para ustedes, ¿verdad? Así que creamos y dejemos que Dios nos use, estemos disponibles para Dios, oremos. Querido Padre Celestial, te damos gracias por tu obra agradecida, grande,
poderosa y misericordiosa que estás haciendo en nosotros y a través de nosotros. Padre, oramos para que nos uses. Somos débiles, pero una cosa que nos pides es estar disponibles para ti, ser obedientes a tu poder permanente. Y así, Padre, que nuestro ego, que nuestro miedo se rompa como esos cántaros y esas antorchas, y que tu brillante, justa, poderosa y gloriosa presencia se muestre a todo el mundo. Y creemos que destruirás las fuerzas de la oscuridad. Padre, ayúdanos en nuestra vida individual y como grupo. ¿Son llamados en esta iglesia de la ciencia? Como los de Gedeón, Padre, úsanos. Empodéranos. Ayúdanos a ver la visión del Ben Barney. Muchas gracias por su gracia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias a Dios.